Vamos a empezar ahora con el tema de los capacitores. Los capacitores se llaman también condensadores. Están formados por dos placas de metal paralelas y su función es almacenar carga. Se encuentran en numerosos aparatos o instrumentos eléctricos, por ejemplo, en un control remoto almacenando carga para cuando lo vamos a utilizar hace una descarga. Entonces tenemos dos placas paralelas que almacenan carga de distinto signo y entonces ahí se genera un campo, como habíamos visto antes, que es un campo que va de positivo a negativo y son todas líneas paralelas. Si nosotros queremos calcular lo que se llama capacidad de un capacitor, o sea la capacidad para almacenar carga, podemos calcularla de dos formas. Una de ellas es si nos están dando el área de las placas. El área sería qué tamaño tienen esas placas y en qué distancia tienen esas placas, que sería esta distancia D. Y todo esto sería el área A. Entonces yo puedo calcular esa capacidad del capacitor como el área de una placa, siempre de una sola, en metros al cuadrado, multiplicándolo por la constante dieléctrica, que ya la habíamos visto que era 885 por 10 a la menos 12, pero ahora la vamos a escribir como faradios sobre metros y vamos a ver que la capacidad se mide en faradios o faradays en inglés, se puede escribir también así. ER, como habíamos visto, depende del material. Para vacío o aire vale 1, pero si hay otro material dieléctrico entre las placas, a veces pueden poner otro material, valdría más que 1, tendría que poner el número que me den ahí. Si no dice nada, o dice que es vacío o aire, vale 1, o es lo mismo que no poner nada, porque multiplicar por 1 no me va a cambiar nada. Y D es la distancia entre placas en metros. Entonces de esta forma puedo calcular qué capacidad tiene ese capacitor para almacenar cargas. Además de esta fórmula vamos a tener otra fórmula de capacidad que está dada por la carga y el voltaje. Esta es la que más vamos a usar para todos los ejercicios y también cuando veamos en el siguiente video los capacitores conectados en serie y en paralelo, vamos a seguir usando esta fórmula siempre. La capacidad entonces en Faraday también se puede calcular como la carga en coulombs dividido el voltaje o diferencia de potencial en volts. Y además, como dije, entre esas dos placas hay un campo eléctrico y ese campo eléctrico se puede calcular como la diferencia de voltaje que tengas en ese capacitor dividido la distancia entre las placas en metros. Entonces ese campo eléctrico me queda en volts sobre metros, que era lo mismo o igual que decir newton sobre coulomb. Porque hasta ahora campo eléctrico lo habíamos visto en newton sobre coulomb, pero también si teníamos volts por metros es un equivalente, da lo mismo. Entonces vamos a ver cómo usamos estas fórmulas para calcular la capacidad de un capacitor. En el primer ejercicio vamos a usar la primera fórmula, que es cuando nos dan el tamaño de las láminas o placas de un capacitor. Tenemos que las láminas de un capacitor se hallan separadas 2 milímetros. O sea, tenemos dos láminas y la distancia o separación que tenemos entre esas láminas es de 2 milímetros. Tienen 1,5 metros cuadrados de área. El área es 1,5 metros al cuadrado. Y se encuentran en el vacío. O sea que si estamos en el vacío, la ER vale 1. Y la E0 era la 885 que ya habíamos visto antes, la constante. 885 por 10 a la menos 12 y teníamos faradios sobre metros. Esa va a valer siempre lo mismo. La R para lo que es vacío o aire va a valer 1. Bueno, ¿qué más tenemos? Se encuentra en el vacío y se aplica una diferencia de potencial de 8000 volts. Delta V, 8000 volts. Lo que yo quiero saber primero es su capacidad. Bueno, como me está dando el área y las distancias, obviamente que vamos a usar la fórmula de capacidad que vimos que tiene eso. Tiene el área, tiene la constante dieléctrica, del material, que como es vacío va a valer 1, y lo tenemos dividido la distancia entre las placas. Con esta fórmula vamos a calcular. Vamos a necesitar todo en metros siempre. Esta distancia que está en milímetros la vamos a pasar a metros. Como en un metro tenemos 1000 milímetros, mili sin milímetros, que está dividido por 1000 el metro. Si tenés 2 milímetros, lo pasas a metros. 2 por 1, 2, 2 dividido 1000,
te va a dar 2 por 10 a la menos 3 metros. Quiere decir que tiene 3 ceros adelante. Ahora sí podemos calcular esto. Tenemos entonces que el área era 1,5 metros cuadrados. Eso está perfecto. La constante dieléctrica 8,85 por 10 elevado a la menos 12 Faraday sobre metros por la R, que como es el vacío vale 1. Y la distancia entre las placas, que son los 2 por 10 a la menos 3 metros. Los milímetros los pasé en metros. Y ahora tengo que hacer esta cuenta y ahí nos va a dar un resultado, la capacidad. Entonces hacemos esa cuenta. Ponemos 1,5 por 8,85 exponente a la 12, a la menos 12, por 1, que me va a quedar lo mismo, y eso lo divido por 2 exponente a la menos 3. Y me da 6,63 por 10 a la menos 9. Se me va de los metros que están acá arriba al cuadrado, uno con este y otro de los metros con este. Y me queda esta capacidad en faradios. Bueno, esa es la parte A. Ahora, la parte B necesitamos la carga en cada lámina. Bueno, para la carga en cada lámina, lo que vamos a hacer es ahora recordar la otra fórmula de capacidad que teníamos, que la capacidad era la carga dividido el voltaje, o delta V. Entonces, como la capacidad ya la tenemos y necesitamos la carga, podemos despejarla acá. El voltaje también lo tenemos. Si la capacidad es la carga sobre el voltaje, quiere decir que la carga es la capacidad por el voltaje, porque esto pasa multiplicando. Entonces la carga me va a quedar los 6,63 por 10 a la menos 9 farads multiplicado por el voltaje, que era 8000 volts. Entonces a ese número que me dio antes, si lo multiplico por 8000, me está dando 5,3 por 10 a la menos 5 y me va a quedar en coulombs, porque la carga se mide en coulombs. Después, ¿qué otra cosa necesitamos? La intensidad del campo eléctrico entre las placas. Bueno, ¿cómo podíamos calcular el campo eléctrico? El campo eléctrico lo habíamos dicho que se calcula como el voltaje dividido la distancia entre las placas. Entonces puedo calcular ese campo eléctrico. Voltaje sobre distancia. El voltaje eran los 8000 volts y la distancia entre las placas eran los 2 milímetros, que era 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces hacemos 8000 y lo dividimos por 2 exponente a la menos 3, nos va a quedar 4 millones de newtons, de volts sobre metros, que es lo mismo que decir newtons sobre coulomb. Cualquiera de estas unidades se pueden poner. Y una cosa importante es que a veces, como me dio 4 millones un número grande, esto lo podrían escribir como 4 por 10 a la 6 porque tiene 6 ceros. Volts sobre metros o newtons sobre coulomb, su equivalente. Entonces ahí vimos estos ejemplos con cómo usamos las fórmulas de capacidad de un capacitor. Me pueden pedir la de las láminas y después usar la otra, la de capacidad, para calcular una carga o un voltaje. Vamos a ver ahora otra cosa, que es la energía que almacena un capacitor. Como dijimos, la función de un capacitor es almacenar energía entre esas placas paralelas. Esa energía de un capacitor se llama con la letra U. Entonces nosotros podemos calcular una delta U, que es una variación de energía, desde que estaba descargado hasta que se cargó con cargas. Esa delta U se puede calcular de varias formas. Estas tres fórmulas son equivalentes, nos va a dar lo mismo, depende qué dato tengamos, usamos una o usamos otra. Una de estas es 1/2 por el valor de la carga por el voltaje. La otra es 1/2 por el valor de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Y la otra es 1/2 por la carga al cuadrado sobre la capacidad. Donde delta U es la energía, que va en joules. Q es la carga, que va en coulombs. Delta V es el voltaje en volts y C es la capacidad en faradios. Vamos a resolver entonces un ejemplo que dice así.
¿Qué energía almacena un capacitor de 15.000 microfaradios si se lo conecta a una batería de 300 volts? Bueno, eso queremos calcular la energía que almacena el capacitor. Tenemos la capacidad, lo que va en farados es la capacidad, y tenemos 15.000 microfaradios. Como está en micro, era por 10 a la menos 6. Cuando teníamos ese micro era a la menos 6. Si se lo conecta a una batería de 300 volts, ese es el voltaje. Voltaje 300 volts. ¿No? Acá que no se confunda, esto es la U de energía y esta es la V de volts o variación de voltaje. Y después quiero saber qué carga almacena. Bueno, entonces quiero calcular la energía. Tengo la capacidad y tengo el voltaje. Me fijo de las fórmulas, qué fórmula me sirve para hacer eso. Bueno, una que tenga capacidad y que tenga voltaje. La segunda, ¿sí? Porque tengo esas dos cosas. Entonces delta U va a ser 1/2 por la capacidad, que es 15.000 por 10 a la menos 6 farads, y a eso lo vamos a multiplicar por el voltaje al cuadrado, que sería los 300 volts al cuadrado. Hacemos esa cuenta y eso nos va a dar delta U, que es la variación de energía o la energía de un capacitor. Ahí hacemos 1/2, lo multiplicamos por 15.000 exponente a la menos 6 y lo multiplicamos por 300 al cuadrado. Y eso nos va a estar dando una energía de 675. ¿Qué unidad me queda? Me queda en joules. La unidad de energía siempre se mide en joules. Después, ¿qué otra cosa quiero saber? ¿Qué carga almacena el mismo? Ahora, la carga del capacitor. Bueno, ahí hemos visto que la capacidad de un capacitor se puede calcular como la carga dividido el voltaje. Entonces, si yo quiero saber la carga, tengo que multiplicar estos dos. Esto pasa multiplicando. La carga va a ser la capacidad por el voltaje. Y la carga es, la capacidad y el voltaje los tengo, así que hago esa multiplicación. Los 15.000 por 10 a la menos 6 farads multiplicado por los 300 volts. Y eso me va a dar la carga. 15.000 multiplicado en 15.000 exponente a la menos 6, lo multiplico por 300, me da 4,5 y esto me va a quedar en coulombs, que es la unidad de carga. Por último, vamos a ver un ejercicio de parcial que es para pensarlo un poco con las fórmulas. Cuando no nos dan números, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer con la parte teórica. Dice así, un capacitor contiene un dieléctrico entre sus placas. El dieléctrico era el material que estaba entre las placas. Quiere decir entonces que su constante dieléctrica no va a ser de 1, sino que va a ser mayor que 1, porque dijimos que era de 1 cuando era aire o vacío, pero si había algo entre las placas, el número ese va a ser más que 1. No sé cuánto, pero tiene un número mayor que 1. Y bueno, se lo conecta a una fuente de tensión, o sea, un voltaje, a una pila se lo conecta. En esas condiciones almacena una determinada carga Q. O sea que acá hay almacenado entre esas placas una carga Q. Luego se lo desconecta de la fuente y se retira el dieléctrico. Se lo desconecta de la batería donde se lo conectó y se saca ese dieléctrico. O sea que ahora ER vuelve a ser 1 porque acá habría aire. Lo que quiero saber es qué pasa entonces con la energía y qué pasa con la carga. Y tengo diversas opciones. La energía aumenta, la energía disminuye o se queda constante. Y después lo mismo para la carga. Si aumenta, si no cambia, o si me parece constante. Aumenta, disminuye, no cambia. Tengo que buscar cuál es la combinación correcta de estas cosas. Empecemos por la carga. Algo muy importante saber de todos los capacitores es que la carga se conserva siempre en los capacitores. ¿Qué quiere decir que se conserva la carga? Que si conectas un capacitor a una pila, a una batería, a la electricidad, lo que sea, esa carga, aunque lo desconectes, se va a quedar ahí adentro, no se va a ir. Entonces la carga tiene que ser constante, siempre. Entonces, la que diga que la carga
aumenta o disminuye, está mal. Tengo que buscar que diga que la carga es constante, que no cambia. Entonces, carga aumenta, esta no, esta opción ya no. Carga no cambia, esto está bien. Carga disminuye, no puede ser. Carga no cambia, está bien. Aumenta no. Y permanece, que las dos permanece constante, podría llegar a ser porque la carga sí permanece constante. Ya descargué 3. Ahora tengo que ver qué pasa con esa energía. Y para ver qué pasa con la energía, pensemos un poco en las fórmulas, ¿sí? Ahí tengo que pensar en ese dieléctrico que teníamos ahí. Nosotros ese dieléctrico lo teníamos en la fórmula de capacidad. Si recordamos, la fórmula de capacidad es así. La capacidad tiene el área, tiene la constante dieléctrica y tiene esta que es la constante dieléctrica relativa al material sobre la distancia. Lo único que estuvimos cambiando acá fue esto. ¿Y qué pasa cuando nosotros teníamos primero una constante que era mayor que 1 porque teníamos un material metido ahí? Teníamos acá esto y al tener esto acá metido teníamos más capacidad. A mayor constante que teníamos acá, un número más grande, teníamos más capacidad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros disminuimos esto. Al disminuirlo, porque teníamos mayor que 1, le sacamos ese dieléctrico que tenía ahí. Esto lo que hicimos fue disminuirlo y entonces la capacidad disminuye. ¿Qué pasa si disminuye la capacidad? ¿Qué pasa entonces con la energía? Y ahora pensemos en las fórmulas de energía. Veamos las fórmulas que las teníamos acá. Si voy a buscar la que tenga capacidad y que la que tenga carga, que era la otra cosa que sabíamos. Esta. La carga es constante, porque dijimos que por más que desconecte algo, la pila, la carga sigue estando. Pero la capacidad, acabamos de ver que si yo disminuyo la constante dieléctrica, disminuye la capacidad. Y si disminuye la capacidad, ¿qué es lo que pasa? La energía, al dividir por un número más chico, el resultado me va a dar más grande, porque estoy dividiendo acá por un número que es más chiquitito. Es inversamente proporcional. Entonces quiere decir que la energía aumenta. Eso me tengo que fijar así. No tengo otra forma de saberlo. No me dan números tampoco. Entonces tengo que buscar uno que diga que la energía aumenta y la carga no cambia. Entonces la correcta sería esta. La energía va a aumentar porque disminuye. Al sacar un dieléctrico disminuye. La R más baja es la de uno que tiene el aire, que tiene el vacío, y después cuando metes otro material siempre va a ser más que 1. Entonces al sacarle el material S, disminuye. Disminuye esto, disminuye C. Si disminuye C, aumenta la energía. Entonces la energía que puede almacenar ese capacitor aumenta. La carga no va a cambiar. ¿Por qué? Porque siempre se va a mantener constante en cualquier capacitor.